discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Hermanos, vamos a orar para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Hoy continuamos con la serie expositiva de la carta de Pedro. Oremos al Señor y vamos a encomendarnos a las manos de nuestro buen Dios. Eterno Padre que estás en el cielo, hemos cantado que tu amor nos sacia, que bendito el amor de mi Señor. Padre celestial, también hemos cantado que tú haces sendas nuevas, que tú harás algo nuevo hoy, Señor, y es transformar a tus hijos por la predicación del Evangelio, por la predicación de tu palabra. Hemos cantado que aunque nuestras faltas son muchas, mayor es tu potencia, tu gracia, que nuestra culpabilidad es mucha, pero mayor es tu grandeza, Señor. Hemos cantado que nuestra vida la debemos a Jesús, porque así es, porque Él murió por la cruz en nuestro lugar, Señor. Y hoy tu Espíritu, tu Santo Espíritu, tu dulce Espíritu, nos llamarás a la conversión, a la santificación. Hoy nos llamarás por tu Evangelio a la restauración, Señor. Aviva a través de tu palabra, Señor, y la exposición de ella, Señor, a esta tu iglesia, Señor. Rogamos por nuestros hermanos que hoy no pueden estar con nosotros. Pedro, Rosa, Señor, seguramente la situación con su hijo, la recuperación de Karen y su bebito, Señor, nuestro amado Eliam. Gracias, Señor, por este hogar y esta familia, como también gracias por todos y cada uno de mis amados hermanos. Gracias por los pastores de esta iglesia, Señor. Gracias por la vida del pastor Rubén, Señor, por los diáconos, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo y en todo. Gracias, bendito Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendigo, mi Señor. Tú eres inmensamente bueno, Señor, por darnos este día tan especial, Señor. Este día tan extraordinario, Dios, para disfrutarlo en ti, amado Dios. Para redarguirnos quizás, Señor. Señor, para amonestarnos. Pero también si alguien está viviendo un momento difícil, Señor, para que le puedas consolar por tus palabras. Y si hay algo nuevo que aprender, entonces también edifícanos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles, amados hermanos, que abramos la palabra del Señor allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Y estaremos leyendo desde los versículos 17 hasta el versículo 22. Hoy terminaremos ya el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Este capítulo 2 nos ha descrito el carácter de los falsos maestros. Este capítulo 2 nos ha mostrado las características de los falsos maestros. También en la ocasión anterior se nos predicaba la conducta pecaminosa de los falsos maestros. En la mañana de hoy estaremos mirando el engaño de los falsos maestros y su trágico final. El engaño de los falsos maestros y su trágico final. ¿Cómo es que engañan estos falsos maestros? ¿De qué se valen para engañar? ¿Cuál es la astucia que usan? ¿Qué es lo que los hace tan sutiles en su modo de hablar? El texto que tenemos por delante, el texto que tenemos en la palabra del Señor, hoy nos muestra el engaño de sus palabras. Ese sería nuestro primer punto, nuestro primer encabezado: el engaño de sus palabras. El engaño de lo que hablan, de lo que anuncian, de lo que dicen, de lo que cuentan. El versículo 17 nos dice que estos hombres, según Pedro, son fuentes sin agua. Es el equivalente a un lugar que tiene apariencia de manantial, pero sin agua. Una constante en el Antiguo Testamento, cuando Israel peregrinaba por el desierto, era la urgencia y la necesidad de agua. Israel caía en la desesperación y en la angustia porque no podían saciar esa sed del desierto. Pero Dios les proveía, Dios les suplía, porque el agua es un insumo de carácter vital. Contrariamente, estos falsos maestros, con lo que hablan, con lo que dicen, no suplen la necesidad de nadie, porque sencillamente son fuentes secas. Ellos son como ríos, pero no tienen agua. Y esto deja ver cuán inútiles son sus palabras, cuán inútiles son en su hablar, cuán inútiles son en su decir. Son carentes de palabras que pueden traer vida. Estos hombres, cuando hablan y como son descritos como fuentes sin agua, están diciendo que lo que habla no sacia a nadie. La segunda metáfora o comparación que Pedro usa es nubes negras empujadas por la tormenta. Otra forma como Pedro los compara corresponde a esas nubes que pareciera que están cargadas de agua, pero no son más que pura apariencia. Estos falsos maestros, cual nubes negras, se esperaría que produzcan efecto, pero no surten ningún efecto, porque sencillamente son apenas una apariencia. Las nubes negras sí generan oscuridad, pero no traen el torrencial aguacero que se esperaría que produjeran. No traen lluvia, pero sus conversaciones y la realidad de lo que hablan y lo que dicen no son más que un vapor que se diluye, algo que es gaseoso, que es efímero y que tan solamente es una ilusión. Quisiera que pensáramos en un agricultor que espera la lluvia para su cosecha.
Ve esas nubes y pareciera que va a caer un gran torrente de agua, pero no sucede así. Estos falsos maestros son eso, nubes empujadas por el viento, no tienen efecto, no tienen norte, no tienen dirección, por una razón: están perdidos. El hecho de ser llevados por el viento habla de que no tienen rumbo fijo, no tienen sentido, y las conversaciones y su realidad en lo que hablan producirá el mismo efecto de una nube que se ve cargada, pero que al final no llueve. El versículo 17 termina describiendo su trágico final. Y si usted puede leer la escritura, dice que estos hombres son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, para ellos, fíjese en esta descripción del infierno: la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esa es la realidad de sus palabras. Con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que anuncian, no es más que palabrería carente de sentido espiritual. El profeta Jeremías hace una observación muy pertinente y habla de dos males que hizo Judá. En el capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Contrariamente, los ministros del Señor, los verdaderos profetas del Señor, con su exposición y su palabra, llevarán a su pueblo a Cristo Jesús, la fuente de agua viva. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando allí en el Evangelio de Juan, dijo esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando se encuentra allí con la samaritana, el Señor le dice: yo tengo un agua que en ti brotará agua para vida eterna, de la cual no volverás a tener sed jamás. El verdadero mensajero del Señor lleva a las personas a Cristo Jesús, los lleva a la verdadera fuente de agua, a la verdadera fuente de vida. Pero contrariamente, estos falsos maestros, lastimosamente y para perdición de ellos, no son más que fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por el viento, para los cuales se reserva la más densa oscuridad. Cristo, con sus palabras, nos habla de que las palabras que Él nos habla son para nosotros vida. Cristo tiene palabras de vida eterna. Pedro le dice allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando la iglesia cree conforme a como dice la Escritura, será una iglesia en la cual correrán ríos de agua viva. Cuando un hogar cree conforme a como dice la Escritura, en ese hogar correrán ríos de agua viva. La palabra del Señor correrá y será glorificado el nombre de nuestro Dios. Cuando un individuo, un niño, un joven cree como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Pero es un engaño creer en estas personas, porque no producen el efecto que se quiere y sus palabras no son las palabras conforme al Evangelio. De ahí que se nos muestra el engaño de sus palabras, el engaño de lo que dicen, el engaño de lo que afirman, el engaño de lo que sostienen.
El versículo 18 nos dice que otra manifestación del engaño de sus palabras en cuanto a estos individuos se refiere, corresponde a esas palabras infladas que ellos hablan. El versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas. Su lenguaje es soberbio, su lenguaje es arrogante, su lenguaje es petulante. Estas son las características de un falso maestro. Pero la contraparte de los predicadores del Evangelio es que son hombres sencillos, son hombres de lenguaje entendible, son hombres de lenguaje cotidiano, porque así es el referente que tenemos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, miren las aves del cielo, miren la cosecha. Él no tenía que acudir a nada extraño o nada que no pudieran entender. Pero estos hablan soberbiamente, arrogantemente. El texto dice con palabras hinchadas, con palabras atestadas de toda arrogancia, petulancia, soberbia. Mas el hombre de Dios, el profeta del Señor, habla con sencillez y humildad en su corazón. El apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, a esta iglesia donde les gustaba la retórica, el discurso elocuente, les gustaba la oratoria, les gustaba las palabras llenas de tanta sabiduría, él dice, no, yo no vine aquí a predicar con palabras de humana sabiduría. Yo he venido a predicar a Cristo crucificado, que ciertamente para los que no creen es tropezadero, para nosotros es bendición y vida eterna. La manera de hablar de estos engañadores se distingue por hacer alarde de sus palabras, pero su mensaje es carente de todo contenido espiritual, porque ellos se envanecen en sus discursos. Se caracteriza por su ineptitud y su estupidez, su jactancia de sí mismo, lo cual los lleva al ridículo y a la tontería. Ustedes como iglesia necesitan escuchar sermones sencillos, palabras sencillas. No necesitan escuchar términos elocuentes, porque el evangelio en sí mismo es sencillo. Estas palabras que hablan estos personajes e individuos, dice, hablan con palabras infladas. Y hay otro adicional ahí, y es que no solo sus palabras son infladas, sino que sus palabras son vanas, no sirven para nada. Lo que hablan, lo que mencionan, lo que dicen, son efectos retardados que no sirven para nada, nada y nada. Estos palabreros que usan la arrogancia en su hablar, envuelven con los conceptos, con sus ideas, con su enseñanza, con sus palabras amplias, que son huecas, carentes de valor, inútiles, que no edifican, que no son provechosas. Mediante este discurso que nadie puede entender, pero creen decir la verdad, de eso están llenos estos individuos. Amados hermanos, Pablo, hablando de la enseñanza a los corintios, dice que la palabra del Señor debe producir 3 efectos en la vida de los que escuchan. 1, si los creyentes no están andando como el Señor indica a través de su palabra, entonces la palabra los llamará a la amonestación. Si los creyentes necesitan crecer en la fe, entonces la palabra del Señor los llamará a la edificación. Pero si algún creyente está atravesando un momento difícil, entonces la palabra del Señor lo llamará y lo consolará. Consolación, edificación y exhortación son efectos legibles, dicientes y verdaderos de toda exposición, de todo mensaje que se centra en el Evangelio.
Es probable que usted esté viviendo un momento de enfermedad, un momento de dificultad, un momento de angustia. ¿Qué necesita? Consolación por la palabra del Señor. Por eso el mensaje es que usted hoy pueda ir a Cristo Jesús, la fuente de agua viva. Pero si estás atravesando momentos, estás luchando con tu santidad, entonces Cristo es la solución a ese pecado tuyo. Pero si necesitas crecer en la palabra del Señor, entonces Cristo es el profeta del Señor que va edificando nuestra fe. Pero estos hablan palabras infladas, palabras vanas, pero también usan palabras seductoras, como aparece el versículo 18. Palabras infladas, palabras vanas, y ahora seducen. Con toda esa palabrería, seducen. Y esta palabra seducir aquí se refiere a poner un cebo, poner una carnada para que los incautos caigan en la trampa y la condenación. ¿Cuál es el cebo o cuál es la carnada que ponen para que puedan caer en esta trampa? Y el apóstol Pedro lo dice acá de manera muy clara, muy sencilla. Dice que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, que la trampa se la ponen a aquellos creyentes que apenas están conociendo el camino de Dios, apenas están conociendo la verdad, le ponen el cebo, la carnada para que ellos caigan. ¿Y por qué caen? Porque no conocen, porque apenas son bebés espiritualmente hablando. Y la carnada o el cebo es su forma de vivir, su forma desordenada, su manera inmoral, como están y viven. Estos falsos maestros apelan a los deseos propios de su naturaleza pecaminosa. Por tanto, tienen garantizado el éxito de su seducción. La orientación de su enseñanza seductora conduce a la realización personal de los oyentes sin tener en cuenta a Dios. Es decir, que lo que hacen, lo que ponen, no tiene en cuenta a Dios. Por eso su desorden moral, su pecado y disolución pareciera ser una vida que agrada a Dios, pero en el fondo los está conduciendo a la perdición eterna. Las víctimas, según Pedro, son los que han salido de su condición pecaminosa. Estos que salen de esta condición son presas fáciles para las fauces del falso maestro. Son los que han salido de los que viven en error, pero ellos se aprovechan de ello para volverlos a su vida pecaminosa y su vida nefasta de vivir. Quiero darles un ejemplo en esta mañana. Si hay un falso maestro y un creyente que ha nacido de nuevo, él no puede distinguir aún la vida santa. Para él la vida santa apenas estará comenzando, pero si ve una persona con lenguaje cristiano y atestiguando que está en los caminos de Dios, pero no está, él va a estar confundido. Suele pasar mucho en los grupos carismáticos, suele pasar mucho en los grupos pentecostales, pero suele pasar también en nuestras iglesias. Y los vemos retroceder en su vida como cristianos. ¿Por qué? Porque estos hombres los envuelven tanto con lo que dicen y con lo que hablan, que finalmente terminan en error. Los clientes de estos falsos maestros son todos aquellos que son niños fluctuantes. Personas que en la iglesia no han sido afirmados en la verdad, en aquellos que están de aquí para allá. Los que son presa fácil de estos falsos maestros son cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia.
de congregación en congregación. Como las gallinas pican aquí, pican allí, pican en otro lado, nunca tienen asiento en la iglesia. Los clientes de estos falsos maestros son este tipo de personas que no echan raíces en una iglesia, no crecen. Y leía algo que me llamó la atención, y la predicación expositiva les es molesta. La predicación libro por libro de la Biblia les es extraña, les es esquivo. La doctrina que escuchan les es molesta. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la enseñanza bíblica. Los falsos maestros son muertos y como muertos hablan. ¿Cómo habla un muerto? Con palabras descompuestas. Sus palabras hieren, sus palabras son malolientes, sus palabras son fétidas, los cuales los hace desagradables para el santo y vivo Dios. El engaño de sus palabras, el engaño de lo que hablan, el engaño de lo que dicen. Fuentes sin aguas, nubes empujadas por el viento, hombres que hablan infladamente, banalmente, con sus características seductoras. Veamos en segunda instancia el engaño de sus promesas. El engaño de sus promesas. Punto número 2, versículo 19. Y aquí encontramos algo muy paradójico. Y es que un esclavo que promete libertad. Mire lo que dice el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos prometen libertad, pero una libertad basada en su estilo de vida. Una libertad que viene de los grilletes del desorden y la moralidad a la cual se encuentran atados. A esto se le llama no libertad, se le llama libertinaje. Los discursos de esta gente producen esclavitud. Lo hacen ver como si estuvieran bajo grilletes. Los hace ver como cuando están tras las rejas. Pero las promesas de ellos no tienen nada que ver. ¿Qué hizo el maligno en Edén? ¿Qué les prometió? Libertad. La pregunta, ¿fueron libres? No. ¿A dónde cayeron? A la condenación y la esclavitud eterna. Eso es lo que hacen estos falsos maestros. A veces la gente quiere ser libre de sus muchas situaciones, pero la puerta que buscan es equivocada. Por ejemplo, estos falsos maestros en el engaño de sus promesas, ¿qué le prometen a la gente? Libertad financiera, libertad económica, pero ellos son esclavos de la codicia. Estos hombres le prometen libertad moral a la gente bajo tesis legalista, pero ellos son esclavos de inmoralidad y desorden. Por eso prometen una libertad que no existe, que no es. ¿Cuántas personas incautamente, inocentemente, en muchos lugares e iglesia les presentaron la oferta de un pacto para que su familia fuera libre del pecado? ¿Cuántas personas en la iglesia les hacen dar grandes sumas de dinero para que por estas sumas de dinero haya libertad espiritual en la casa? ¿Cuánta gente a través del dinero los han llevado a dar grandes cantidades para conseguir logros que nunca llegaron? En el siglo XV, el tiempo de la Reforma Protestante, a esto se le llamaban las indulgencias.
Y a través de una cantidad de dinero, entonces las almas saldrían del purgatorio. A través de cierta cantidad y según el familiar que estuviera en el purgatorio, entonces por la suma de dinero que se daba, de allí se sacaba y pasaba directamente al cielo. Pues en nuestros días también las indulgencias no tienen ese nombre, pero en esencia siguen siendo lo mismo. Estos personajes hablan de libertad, pero ellos están en la cárcel de su perdición. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se irán al abismo. La manera de hablar de estos charlatanes e inicuos esclavizan con su mensaje, cuando el mensaje de Cristo y la predicación centrada en el Evangelio trae verdadera libertad. Quienes los oyen nunca sienten gozo en su corazón, salen cargados con el peso en su conciencia de que si se van en maldición, y por eso temen abandonar estos lugares. Estos falsos maestros con sus promesas engañosas hablan de lo que no conocen, mencionan lo que para ellos es desconocido. Esta libertad, esta supuesta libertad que ofrece, se apoya en la interpretación incorrecta de la Biblia. Algo que hacen estos maestros del error es usar la Biblia como plataforma para sacar provecho de quienes los oyen. Estos falsos maestros usan la Biblia para torcerla, para leudarla y a partir de ello sacarle provecho a quienes los escuchan. ¿Es nuevo esto? No. Jeremías y los profetas como Miqueas nos hablan ampliamente de este tema, que muchos querían oír, no los verdaderos profetas, sino querían oír los mensajeros del error, por una razón, porque su corazón, mi corazón, nuestros oídos son dulces a este tipo de enseñanzas. Y quisiera preguntarles, querida iglesia, ¿qué es lo que cada domingo le gustaría escuchar aquí? ¿O a quién no le gustaría que le dijeran que le va a ir bien? ¿A ustedes les gustaría que le dijeran que sus finanzas se van a multiplicar, que ustedes van a tener muchos logros, que ustedes van a conseguir grandes cosas? ¿Les gustaría oír eso? Si somos sinceros, la respuesta es sí. Pero quiero decirles que el Evangelio, como nos lo presenta la carta a los Colosenses, es todo lo contrario a como lo estamos pensando. Algo que te promete el Señor es que si vives como Él y vives como Cristo, vas a sufrir. Tendrás sufrimiento. Si vives como Cristo y vives en la santidad que demanda el Evangelio, te aborrecerán. Que es probable que la enfermedad que te acompañe Dios no la sane nunca. Que los sueños que tú tienes nunca se van a cumplir. Eso te promete el Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18. Pero Cristo en medio de todo, Cristo en medio de mi enfermedad, Cristo en medio del aguijón que tenía Pablo, Cristo en medio de la soledad que vivía Juan en el primer siglo de la era cristiana, a pesar de ello, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Es probable que nunca vayas donde hayas querido ir, pero Cristo es suficiente. Es probable que esa realización que tú piensas, en la cual estás empeñado, no se vaya a dar, pero Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Ese es el verdadero Evangelio, que a pesar
de todo, Cristo es suficiente, porque hay un mejor lugar, hay un mejor destino, hay un mejor futuro, hay una esperanza fiel adelante, no aquí. Es cuando Cristo venga, allí será nuestra bendición, allí nuestro gozo estará cumplido, allí será la bendición eterna y duradera para los hijos de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Cómo murieron los predicadores de la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo murieron? ¿Cómo murió este hombre? Nos lo dijo el capítulo 1 en el verso 14. ¿Cómo murió? Crucificado. ¿Cómo murió el gran apóstol Pablo, que no califica en la iglesia de nuestros días? ¿Cómo murió? Decapitado. ¿Cómo murieron los mártires en el primer, segundo y tercer siglo de la era cristiana? ¿Cómo murieron? Mal. Dice el autor de Hebreos, el mundo no era digno de ellos. El mundo no producía lástima a los ojos de este mundo. Pero estos hombres que prometen bienestar, riqueza, felicidad, y pensar que las personas en el cristianismo se quieren casar para encontrar la felicidad. El doctor Martin Lloyd-Jones, haciendo énfasis en este punto, en el engaño de esas promesas, óigase bien, dice: para el falso profeta, para el falso maestro, en su mensaje no hay puerta estrecha. En el mensaje del falso maestro no hay camino angosto. En el mensaje del falso maestro no hay santidad. En el mensaje del falso maestro no hay evangelio, porque no está en el evangelio. No tiene nada que sea ofensivo para el hombre natural. Él quiere complacerlos a todos. Él quiere complacer a los que lo escuchan. Y Dios no complace a todos. ¿Se imagina Dios complaciendo los deseos de todos? ¿Se imagina Dios dando satisfacción a sus antojos? Eso es lo que promete esta gente. Dios le va a dar, Dios le va a cumplir. Pareciera como que Dios es un cajero automático que digito la clave y de una vez sale dinero. No, no es así, amados hermanos. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana. El engaño de los falsos maestros en sus palabras, el engaño de los falsos maestros en sus promesas. Y ahora veamos el engaño de su apariencia. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En el estudio de las Escrituras hay partes de la palabra del Señor que nos muestran doble cara, nos muestran una moneda con doble cara. Y en este texto nos encontramos con un aspecto doctrinal acerca de la salvación. Porque si son los falsos maestros que escaparon de la contaminación del mundo y han conocido el camino del Señor, ¿cómo es que se enredan y otra vez son vencidos por su estado pecaminoso? De hecho, el versículo dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cómo así? ¿Cuáles entonces serían los verdaderos frutos? Entonces el texto está haciendo una amonestación para los creyentes y les está dando una palabra de esperanza y al mismo tiempo una palabra de gracia y confianza.
Porque pudiéramos preguntarnos si estos falsos maestros conocen el camino del Señor, dice, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué están viviendo equívocamente? ¿Por qué están viviendo falsamente? Y entonces aquí tenemos que apelar a todo el contexto de lo que significa la salvación eterna de los creyentes. Si me acompañan al Evangelio de Juan, al capítulo 10, a los versículos 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Cómo es que estos hombres, si conocieron y si son ovejas del Señor, por qué están pereciendo en sus pecados? La Biblia nos dice en Romanos 6, del 1 al 4, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pedro, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está presentando la doble vía de lo que quiere enseñar. En primera instancia nos va a decir que un verdadero creyente jamás echa hacia atrás en su vida espiritual. Es imposible que si una persona conoce a Cristo retroceda en su vida espiritual. Tendrá luchas, sí, tendrá batallas, sí, tendrá dificultades, pero si seis veces cae, 7 veces será levantado. El Señor lo recogerá otra vez, el Señor lo preservará y llegará al final, al puerto seguro que nos dice el Salmo 1, versículo 6. El Señor nos dice en su palabra, por medio de lo que escribe el apóstol Pablo allí a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lógico y coherente a la luz de la Escritura que un creyente pierda la salvación. Es lógico y coherente a la luz de la Escritura que un cristiano verdadero deje de ser cristiano y, como se escucha en el argot popular, se descarríe y se vaya a enlodar, como aparece acá al final del texto. La respuesta es no, no es lógico. La respuesta es imposible, mis hermanos. Alguien que sea un casi cristiano, como diría Spurgeon, estás perdido. No existen los casi cristianos. No existen ese tipo de personas. No existen los casi salvos, no existen. O es salvo o no es salvo. Pero algo que nos dice aquí el texto es que realmente la palabra que se usa es gustaron. O sea, estos falsos maestros por un tiempo estuvieron en la iglesia, se agradaron de la iglesia, pero no son de la iglesia. Estuvieron por un tiempo y comulgaron con los demás creyentes, se relacionaron con ellos. Estuvieron allí, conversaron allí, participaron allí, pero no eran de Cristo. Esa es la otra vía que nos ofrece el texto. Mire lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. Es imposible.
No es posible que un verdadero creyente fracase en su vida como cristiano. Repito, ¿tendrá luchas? Sí. ¿Batallará con cosas en su vida? Sí. Pero jamás perderá su salvación. Y si la perdió, es porque nunca la tuvo. Juan nos da la idea en su primera carta, dice, estuvieron con nosotros, comieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, también habrían permanecido. Y esta es nuestra gloriosa doctrina de la gracia, la número 5. Se llama la perseverancia de los santos. Un santo perseverará porque Cristo lo ha preservado para su reino venidero. Es imposible. Estos gustaron, estuvieron, caminaron en medio de la iglesia, pero no eran de la iglesia. ¿Qué dice Pedro? Que así como entre el pueblo hubo falsos profetas, también en medio de la iglesia habrá falsos maestros. Pablo, despidiéndose en Mileto de los ancianos de Éfeso, dice, de ustedes mismos se van a levantar. Por eso, velad y orad. Pudieron haber predicado y se pararon en un púlpito, pero ahora difaman del evangelio. Estuvieron gustando de las cosas celestiales temporalmente, pero ahora blasfeman, viven pecaminosamente y están extraviados del camino y evidencian la condenación que los describe como apóstatas, una apariencia engañosa. Amados hermanos, ¿qué es un apóstata? ¿Qué es lo que nos describe Pedro aquí? La apostasía se define como volverse atrás. ¿Y a quiénes se aplica? A aquellos que estuvieron por un tiempo pero que no eran. Frases como era cristiano pero ahora no. Ahora se descarrió. No, hermanos. Eso nos habla de que la apostasía en retroceso de su vida espiritual es la evidencia de que nunca fueron salvos. Y pudiéramos decir que escaparon, sí, pero por un momento, por un tiempo, por un instante, estuvieron en la iglesia de Cristo, pero no eran de la iglesia de Cristo. A la luz de las Sagradas Escrituras, todo aquel que conoce a Cristo, le será imposible retroceder en su vida como cristianos. Realmente, la palabra que se usa aquí para conocer es gustar. Gustaron. Les gustó estar por un tiempito en la iglesia o llegaron para mirar a ver qué podían hacer. ¿Y cuántos hombres han llegado a la iglesia no con intenciones de crecer en la fe, sino de sacarse en una muchacha de la iglesia? ¿Cuántos de estos hombres han llegado para presentarle al pastor estrategias? Déjeme predicar, yo tengo la fórmula para que esta iglesia crezca. Yo tengo la fórmula para que este lugar se abarrote de gente. Yo tengo la fórmula. Pero no es más que la estrategia de un pagano. Un apóstata conoce a Cristo por información, no por relación. Un apóstata conoce de Cristo por pura y llana información. Un salvo conoce a Cristo por información, mas no por relación. Lo conoce intelectualmente, no lo conoce de forma vivencial. Mateo capítulo 7 nos da uno de los mensajes también más terroríficos del Nuevo Testamento, cuando dice que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios.
En tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para vosotros. El doctor Francisco La Cueva dice, los milagros no son una garantía. Las lenguas tampoco son garantía. Las señales no son garantía. La única garantía es el camino de santidad, obediencia y sumisión a Cristo, que visiblemente se puede ver en los que hacen parte o están en la iglesia. El predicador procurará la santidad de los creyentes, los amonestará domingo a domingo con esas demandas del Evangelio. Mas el falso maestro, en su apariencia engañosa, buscará sacar el mayor provecho de ellos. Versículo 21. Porque mejor, esto es terrorífico, hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y otra vez Pedro nos presenta la misma doble vía. Y aquí es un llamado a toda la iglesia, mis hermanos. Es un llamado a ustedes como padres. Es un llamado a ustedes como madres, a ustedes como hermanas, como jóvenes, como niños, como pastores. Cuando leí este texto hace mucho tiempo atrás, yo dije, Dios mío, ¿en qué estamos? Este texto es estremecedor. Este texto nos tiene que sacudir en esta mañana, hermanos. Porque es mejor nunca haber nacido que estar en una iglesia o haber escuchado del nombre de Cristo. Es mejor nunca haber venido a este mundo. Pedro usa una expresión conforme al Evangelio. Él le llama ahí el camino de la justicia, el camino del Evangelio, el camino del reino de los cielos, como usted lo prefiera. Pedro dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido. Es mejor que nunca hubieran puesto sus pies en una congregación cristiana. Es mejor que nunca hubieran venido a una iglesia. Es mejor que usted nunca se hubiera puesto a invitar personas aquí para dejarlos volando, dejarlos por ahí. Porque eso a ustedes y a mí nos hace responsables por andar diciendo y mencionando lo que no es. Es mejor, dice. ¿Para qué Dios nos dio hijos? Si no es para instruirlos en el camino del Señor. ¿Para qué Dios nos dio a nuestros hijos si no es para que vivan conforme a Él? Es mejor nunca haber tenido hijos. Es mejor nunca haberlos traído a este mundo. Pero si Dios los dio por algo. Es una voz de alarma para usted, padre de familia. Es una voz de alarma para todos nosotros. Es una voz de alarma para los que estamos formando a nuestros hijos. La sentencia aquí es pavorosa, es terrible. Mejor nunca haber nacido. Es mejor nunca haber conocido el camino de la justicia. Es decir, estuvieron con nosotros. Pedro usa esta frase que es consecuente al Evangelio. El camino de la justicia. El camino, los caminos de Dios. Y usa dos refranes que están en el libro de los Proverbios. Dice que a ellos les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos individuos son perros enfermos.
Y este término perro en el contexto del Nuevo Testamento significa el perro que deambulaba. Era la manera peyorativa en que los del linaje de Israel se referían a los gentiles. Pero aquí Pedro lo usa para referirse a todo aquel que está sin Cristo, a todo aquel que vive comiendo carroña como la comían los perros de aquel entonces. Los perros en este contexto eran animales inmundos, asilvestrados, que no estaban en las casas, que deambulaban por los caminos y comían todo lo que encontraban. Pero una vez eso que encontraba lo comía, volvían y lo vomitaban y otra vez lo comían. Así es todo aquel que está sin Cristo, así es todo aquel que está sin Dios. Es como un perro que vomita y vuelve y digiere su vómito. ¿Cuántas veces un borracho al terminar su guayabo dice: esta era la última vez, pero 8 días después lo vemos en lo mismo? ¿Cuántas veces un drogadicto después de drogarse dice: esta era la última vez, no lo vuelvo a hacer, pero lo vemos recaída tras recaída? Es una manera como está otra vez volviéndose a comer lo que supuestamente quiere dejar. La otra ilustración es el cerro enlodado. Un cerdo. El cerdo es lo más detestable para el contexto del Nuevo Testamento, para el contexto del Antiguo Testamento. Es muy claro. La naturaleza del cerdo hace que se amañe en el lodo. La naturaleza del cerdo hace que se alegre en el lodo, en el fango, gusta. En otras palabras, la naturaleza de un cerdo rechaza la naturaleza limpia. Ustedes pueden lavar un cerdo, perfumarlo, limpiarlo, ponerle un moñito si quieren, pero una vez lo sueltan, él va al lodo y se embarra y se agrada y quiere estar allí en ese cieno o en ese lodazal. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de un falso maestro. Esa es la naturaleza de un falso predicador. No ama la santidad. Los hijos de Dios aman la santidad. Quisiera terminar con 3 aplicaciones. La primera de ellas: para nosotros, para la iglesia, Cristo es nuestra fuente de agua viva. Hay que acudir a Él. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro pronto socorro. Él es nuestra pronta respuesta. Cristo es nuestra fuente de agua viva. Bebamos de Él, comamos de Él, participemos de Él y en Él tendremos saciado nuestro corazón. Nadie más saciará nuestras vidas excepto nuestro bendito, glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo. La segunda aplicación, mis hermanos: mientras que estos prometen engañosamente con sus palabras, en las palabras de Cristo hay certeza. En las palabras de Cristo hay verdad. Él dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Eso es verdad. Él dijo: el que me sigue no anda en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Eso es verdad. La Biblia dice que en su boca nunca hubo engaño, que en su boca hubo mentira, que todo lo contrario, en su boca hubo y hay verdad eternamente y para siempre. Lo que Él ha prometido en su palabra lo cumplirá. En las palabras de Cristo no hay pierde. En las palabras de Cristo, en sus palabras, hay enorme y abundante bendición. Y número 3, Cristo, como se nos presenta en la Escritura, es así como un día le veremos. En primera carta de Juan nos dice que un día le veremos tal como Él es, en su gloria y en su poder.
Espero, mis hermanos, que todos nosotros como iglesia estemos en el camino de la verdad y no en el camino del engaño. Espero, mis hermanos, que todos estemos caminando hacia ese destino. Espero que todos como iglesia estemos caminando en ese mismo rumbo, mis amados hermanos. Porque si no es así, es un día de arrepentimiento. Es día para venir y entregar nuestra vida y nuestra alma y todo nuestro ser a Cristo Jesús. Es probable que hasta aquí tú estés viviendo de apariencia y no esté la certeza del Evangelio en tu vida. Es día de arrepentimiento. Es día de conversión. Ven a Cristo. Y que no nos pase como un falso creyente llamado Simón el Mago, al cual Pedro tiene que decirle: Simón, estás en hiel de amargura. Las tinieblas están sobre tu vida. Espero, mis hermanos, que este mensaje lo repliquen en sus hogares, con sus hijos, con su familia. Que en esta semana ustedes se sienten a orar como familia, como hogar, y puedan volver a meditar en la palabra de hoy. Que el Señor los ayude, nos ayude con su gracia y su favor. Pongámonos en pie y oremos a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Bendito Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos. Cada día que nos des la oportunidad de vida, permite, oh Dios, que podamos crecer en ello. Cada día que nos das la oportunidad de caminar en tus caminos, Señor, sosténganos, bendícenos, Señor. Guárdanos del error, guárdanos del engaño, guárdanos de la mentira. Tenemos una gran esperanza, y es la esperanza de caminar hacia la verdad. El Espíritu de Dios que mora en el seno de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Señor, tenemos esa esperanza que el Espíritu de Dios nos conducirá hacia la verdad, nos sacará del error. Sácanos del error, santifica tu iglesia, santifica a este tu pueblo, Señor. Santifícanos, Señor, que estas palabras, Señor, sean hoy puestas en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a discernir quién está hablando en verdad, quién está predicando en error y quién está predicando en mentira. Estos hombres que nos describe Pedro son hombres que no producen efecto alguno, son hombres que no tienen nada que decir, aunque hablen mucho. Son hombres que, aunque hablan mucho, nunca tienen un efecto en nuestra vida, porque son fuentes sin aguas, son nubes empujadas por el viento. Son hombres que hablan estrambóticamente, son hombres que hablan aduladoramente, son hombres que hablan con arrogancia, con soberbia. Mas enséñanos a nosotros, como hijos tuyos, a hablar con sencillez, como lo hiciste tú, de manera humilde, de manera sencilla. No queremos impresionar a nadie con nuestra manera de hablar. Todo lo contrario, queremos que todos puedan entender el mensaje sencillo del Evangelio. Guárdanos, Señor, de ir a hablar palabras vanas que no traen edificación. Guárdanos de esas conversaciones que son inoficiosas, de esas discusiones que no conducen a nada. Guárdanos, Señor. Guárdanos de hablar vanamente. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida íntegra delante de ti. Para estos personajes, su cebo, su carnada es la manera en que vive. Guárdanos a nosotros, Señor. Guárdanos de ellos, Señor. Ayúdanos a no vivir una apariencia falsa, sino a ser y a mostrarnos como somos, a mostrarnos como lo dice tu palabra, que si me ven así como soy, así soy, no de apariencia engañosa.
Ayúdanos, Señor, concédenos gracia, concédenos ir a la cruz del Calvario y poder arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados. Decirte que te hemos fallado, pero que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, hasta el día en que tú vengas, Señor. Nuestro destino no es este mundo. Nuestro destino final es la eternidad contigo, Señor. El estar eternamente allí contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, Dios. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Sosténgalas, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor. Somos conscientes que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo que al reino